Amigos, esta semana en La Palestra desde la calle se trasladó hasta las riberas del río Guanare por el sector de la carretera troncal 5 que va de Guanare hacia Quebrada de la Virgen para abordar un tema bien interesante como lo es el de la sedimentación de nuestros ríos y que viene generando inundaciones en diferentes sectores de las zonas bajas del estado Portuguesa. Este tema lo vamos a estar abordando en los próximos minutos acá en La Palestra, y lo que ustedes ven detrás, que es el río, es un ejemplo pues, de lo que viene pasando con el tema de la sedimentación de nuestros ríos producto de las lluvias y producto de la deforestación en las zonas altas. Este sector donde estamos ubicados acá, anteriormente el río Guanare estaba más o menos a una distancia de 100 metros de la carretera troncal 5 y ahora producto de la sedimentación y producto de la deforestación en las zonas altas, el río ha venido socavando el terreno y poco a poco se ha acercado a menos de 50 metros de esta importante carretera nacional. Sobre este tema vamos a estar hablando en los próximos minutos en La Palestra desde la calle con el ingeniero Augusto Beltrán Márquez. Amigos, nos encontramos con el ingeniero geólogo y geógrafo físico Beltrán Augusto Márquez para abordar un interesante tema y una nueva entrevista en su espacio en La Palestra desde la calle. Como ya les comentábamos, el tema que estamos abordando tiene que ver con el problema de la sedimentación de nuestros ríos y las inundaciones que están ocurriendo en las zonas bajas de los diferentes estados del país. Y qué mejor persona para hablar de este tema que un experto como lo es el ingeniero Beltrán Augusto Márquez. Bienvenido al espacio. Muchísimas gracias y agradezco pues esta oportunidad, porque hay muchas personas y productores y la población en general pues que está padeciendo pues esta situación que que está ocurriendo y que la vemos aquí porque hemos seleccionado de verdad que es un sitio bien exclusivo. Estamos ubicados en la margen derecha, hidrogeológicamente hablando, del río Guanare, en el sentido hacia Quebrada de la Virgen, a unos 400 metros aproximadamente del puente sobre este río, ¿no? Entonces podemos ver aquí evidentemente que el problema es la sedimentación del tercio medio del cauce del río, es decir, la mitad del río, el medio, está sedimentado. Pero observamos una cantidad de material amontonada y acumulada, pero específicamente tenemos puntualmente un árbol, ¿no? Esa unidad arbórea tiene años y eso nos demuestra entonces que en esta sedimentación y colmatación el abandono y la falta de mantenimiento, es de décadas, ¿no? Entonces, la solución está precisamente en darle mantenimiento, quitar ese material de allí para entonces permitir que el cauce fluya pues libremente y no se venga hacia la margen derecha, como estamos acá cerca de estas viviendas que están sufriendo algo, diré yo, que pudiera aproximarse con una catástrofe. ¿Por qué? Porque esto continuar y en la medida que arrecie, y ahora que tenemos tantos problemas desde el punto de vista meteorológico y climático, pues entonces las lluvias van a ser más torrenciales, ¿no? Beltrán, fíjate, desde el punto de vista ambiental hay unas situaciones, el tema de los fenómenos que se habla del niño o la niña, que traen más o menos cantidad de lluvias en los diferentes periodos, y está el tema de la degradación ambiental que se viene dando en las zonas altas, y que esto de alguna manera genera que los cauces de los ríos, digamos, bajen con mayor fuerza. Explícanos cómo ocurre ese fenómeno y cuál es la afectación significativa que está generando. En primer lugar, cuando ya en esta época con la tecnología avanzada ya no hablamos de fenómenos, porque resulta que ya el aspecto meteorológico ya uno lo puede predecir a través del mapa satelital. Cuando hablamos de un fenómeno y evento natural, sí serían la parte sísmica, que no existe ningún método para predecirlo, pero en el caso meteorológico y climatológico es predecible. Pero la causa de todo este problema que estamos acá es precisamente, tiene ocurrencia en las zonas altas. ¿Por qué? Porque cuando comienza el periodo de lluvia en Venezuela, que está bien marcado, resulta de que entonces encuentra el suelo desnudo en nuestras zonas altas, producto de la deforestación, producto de, el avance de la frontera agrícola. Hoy en día en estos sitios y pisos altitudinales de bosques premontanos, resulta entonces que la siembra del café y los caficultores tienen una falta de atención. Entonces es muy lamentable que cambien de uso, porque son ABRAE y tienen definido cuál es el uso como figura jurídica, y esto no está ocurriendo. Entonces, al tener el suelo desnudo, comienza la escorrentía y la erosión fuerte, y comienza el acarreo de material granular y también de masa boscosa.
y por la pérdida de pendiente desde el punto de vista topográfico en esta zona intermedia de la cuenca, pues se va quedando el material. Entonces, por falta de mantenimiento, obviamente entonces tenemos ese problema y entonces... esta situación tendría, las soluciones de esto serían ¿cuáles? Por un lado, digamos, la solución momentánea, hacer el mantenimiento a los cauces en las zonas bajas, pero a largo plazo, ¿cuál sería la solución? La solución tiene que ser un plan integral de cuenca, la parte de reforestación y atención a las personas que viven allá arriba, como vemos el rubro café y los otros rubros. ¿Es posible hacer eso? Por supuesto, pero tiene que ser una política de Estado. Y aquí abajo, obviamente que tenemos que entender que de acuerdo a la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente, la gobernación es el ente competente y responsable y directo a través de la unidad de minas no metálicos. Pues eso está contemplado en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. Entonces la unidad de minerales no metálicos del Estado, con todas las empresas de este material, que lo llaman por ayer arenera, pero es que no solamente el material de la arena, hay en curso de cauce y también en sitio invertiente. Entonces, debe pautar los lineamientos y las normas de cómo se debe extraer ese material, de qué manera se debe aprovechar y no precisamente desde las orillas para aprovechar entonces la empresa y ellos y entonces perjudicando a los demás. Tiene que ser exclusivamente de acuerdo a la norma del tercio medio es que se tiene que extraer. O sea, pero a tu juicio en el Estado no se viene haciendo una extracción adecuada. Pero aquí tenemos una evidencia, yo no puedo hablar por lo que no veo, pero presumo que tiene que ser así. Cuando el cauce medio del río está sedimentado y colmatado, pues es obvio y casi que es lógico que entonces las aguas corren hacia las orillas, ambas mares, y aquí hay perjudica, pero en las zonas altas se genera en vialidad las fallas de borde en carretera porque impacta la vialidad por socavamiento, porque el río tiene una dinámica fluvial, socava y sedimenta arriba, entonces se está recuperando. Yo estoy haciendo esta especie de comentario, no es crítica malsana, sino se está recuperando, y eso lo celebro, tramos de vialidad, pero se están recuperando y restituyendo fallas de borde sin tratar la verdadera causa, que tiene que ser entonces la eliminación o extracción del material del tercio medio. Digamos que ese plan de reforestación que tú hablas para recuperar las cuencas altas, que debe ser una política de Estado, como tú lo has dicho, debe iniciar por dónde específicamente. En el caso de Portuguesa, ¿y qué cosas deben hacerse? ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, en primer lugar, se tiene que construir y diseñar una agenda con todos los entes involucrados. Pero en este caso, por supuesto, tiene que ser la gobernación de Estado, el gobierno nacional, el ministerio. Pero fíjate, la red hidrográfica del Estado Portuguesa, nuestros ríos, a excepción de dos, que nacen en Portuguesa, los demás nacen en el Estado Trujillo y en el Estado Lara. De manera que ese programa o ese plan de integral de cuencas, de recuperación, de estabilizarlo y sostenerlo, tiene que ser compartida con estos estados. ¿Por qué? Porque nuestros ríos, repito, nacen en Trujillo y en Lara con la excepción de dos. Entonces, bueno, ese plan tiene que ser precisamente recuperación de todas estas áreas, pero hay que tener mucho cuidado porque una cuenca es una unidad espacial y tiene su ubicación en las zonas altas, pero es que ahí vive población, ahí se desarrolla una serie de rubros. Entonces esa atención a los caficultores tiene que ser una atención social, económica, de carácter integral, ¿de acuerdo? Para que ellos permanezcan allí, porque estas abnegadas personas que están allí con unos precios bajos, todos los problemas que hay de vialidad, tenemos que atenderlos para que realmente eso también, pues cuando hablo integral tiene que ser todo, ¿de acuerdo? Y entonces recuperar esto, bueno, en el municipio de Honda, por ejemplo, se está desarrollando un proyecto de evaluación y mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua para uso doméstico de Chabasquén como capital del municipio, pero también está insertado un programa de siembra y cosecha del agua, con la particularidad de que este programa es sobre la base de 3 especies de plantas herbáceas que están allí mismo. Entonces, en 8 meses, cuando comienza la lluvia, ese tipo de planta tiene una particularidad natural que absorbe en su sistema radicular el agua, ¿no? Y cuando finaliza, o ya está finalizando el periodo de lluvia, que más o menos hoy en día está alterado por toda la situación que conocemos de cambio climático, ya en noviembre y diciembre con meses de transición y en enero que comienza la época de sequía, esas plantas comienzan a soltar el agua, es decir que están regulando el régimen hídrico y es muy importante para elevar los volúmenes de caudal. Ahora, ingeniero, más o menos en cuánto tiempo se podrá dar una recuperación de las cuencas si se iniciara un plan como debe ser desde ya. Bueno, eso tiene que ver con el tipo de especies que nosotros vayamos a plantar, claro. Esa planta que yo te hablo, por ejemplo, tiene varios nombres, pero son 3 plantas. El guaje que llama, que es ocumo amarillo, le dicen malangá también, aquí en Venezuela y en otros países, ¿no? Tenemos el platanillo, que es el mismo camburillo, y tenemos la ortiga y peringamosa, esas 3 plantas, porque nosotros recuperar cuencas, unidades herbóreas, es decir, semillas, viveros y plantar
árboles que nos duran 30, 40, 50 años, imagínate de qué estamos hablando, ¿de acuerdo? Pero eso también debemos hacerlo, pero deberíamos comenzar con este tipo de plantas, que es rápido porque las plantas están allí, tenemos que sembrarlas y resembrarlas, y bueno, vamos a ir tupiendo la vegetación, porque lo que tenemos que evitar es que cuando la lluvia comience, el periodo, no impacte el suelo desnudo, porque es donde comienza la escorrentía débil, difusa, moderada y la fuerte y concentrada, que es la erosión, y viene este acarreo de material. Y digamos que con un buen plan como el que tú estás planteando, estos fenómenos, si tú dices que no son fenómenos de la niña, el niño, no afectarían tanto, digamos, el caso de los ríos y las zonas bajas. No, por supuesto que no, porque repito, al encontrar el suelo cubierto de vegetación, y si hay unidades arbóreas, pues obviamente que hay menos impacto, tenemos ramas y hojas, ¿de acuerdo? Es así. Y lo otro, que va a aumentar el volumen de caudal. Estos fenómenos, este tipo de aspectos, desde el punto de vista climático, lo vamos a tener, y hoy en día más, por el problema que tenemos de impacto del cambio climático. Pero la verdadera causa que nosotros tenemos que atacar es con una visión hacia la zona alta de la cuenca, ¿no? ¿Se está haciendo algo en Portuguesa o algún movimiento orientado hacia ese plan acá en el estado? Yo lo que conozco es lo que se está haciendo en UNDA, que por cierto es un proyecto y es un programa de mi autoría, junto con el Consejo Municipal de Alcaldía. No conozco en el estado Portuguesa, y en el estado Falcón revisé por allí una experiencia, pero con unidades arbóreas. Entonces yo lo que digo, bueno, unidades arbóreas, claro, por supuesto. Ajá, ¿y qué planteamiento le harías, aprovechando este espacio, tú al gobernador del estado en este sentido? Bueno, yo creo que nosotros, cuando existen eventos que traen problemas a la población y a la infraestructura, y por ende a todos, debe entonces el gobernador pensar y entender de que la Constitución, ¿verdad?, le da competencia y responsabilidades directas, para que entonces a través de la unidad de minas, que es el ente competente que dicte las pautas y lineamientos de cómo se debe aprovechar, cómo se debe explorar y cómo se debe extraer el material, que es el tercio medio, y no lo vienen haciendo. Por lo menos aquí lo estamos observando, y tiene décadas, ¿oíste? Porque ahí lo vemos perfectamente, ¿oíste? ¿De acuerdo? Lo que está a la vista no necesita anteojos. Agradecido entonces con el ingeniero Augusto Beltrán Márquez por habernos acompañado acá en la palestra desde la calle. Los invitamos, amigos, a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram, @en la palestra 2022, la cuenta aliada informativa, @informativoes, y en el canal de YouTube Daniel España en la palestra.